¿Qué tal? Mi nombre es Jennifer Nicole González Aguilar y el día de hoy te explicaré acerca del desarrollo embriológico del seno venoso, la formación de tabiques del corazón y la formación del sistema conductor del corazón. Acompáñame. Desarrollo del seno venoso. A mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe la sangre proveniente de dos astas, de los senos izquierdo y derecho. Cada asta recibe sangre de tres venas importantes, la vena vitelina u ónfalo-mesentérica, la vena umbilical y la vena cardinal común. En la quinta semana existe una obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda. El asta del seno izquierdo pierde con rapidez su importancia y el asta del derecho recae la mayor importancia. A la 10ª semana se oblitera la vena cardinal común izquierda y lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. El asta derecha constituye la única comunicación entre el seno venoso y la aurícula. Mediante esta incorporación del asta a la aurícula da origen a la porción lisa y su orificio de entrada denominado orificio sinoauricular. Se encuentra flanqueado por pliegue valvular, las válvulas venosa derecha y la válvula venosa izquierda, respectivamente. En su región dorsocranial, las válvulas se fusionan y conforman una cresta conocida como septum spurium. Mediante la fusión de la válvula venosa izquierda, el septum spurium y el tabique en desarrollo van a dar origen al sitio de entrada de la vena cava superior. El segmento inferior de la válvula venosa derecha crece para formar la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. Formación de los tabiques del corazón. Los principales tabiques del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo. Existen tres mecanismos. El primero es mediante el desarrollo de dos almohadillas endocárdicas. Estas se aproximan entre sí hasta fusionarse dividiendo la luz en dos conductos individuales. El otro mecanismo es mediante una almohadilla endocárdica que se expande hasta alcanzar el otro lado de la luz. El tercer mecanismo es sin la participación de almohadillas endocárdicas. Aquí una parte de la pared auricular o ventricular no crece, pero se desarrolla una cresta estrecha entre ambas paredes de expansión. Estas se aproximan entre sí y se fusionan. Cabe destacar que en un tabique de este tipo nunca cierra por completo la cavidad original, sino que más bien deja un conducto comunicante estrecho entre las dos estructuras expandidas. Formación del tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, una cresta crece en forma de media luna, desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad, constituyendo así el septum primum. El orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum. Antes de que termine el cierre de este orificio, ocurre una apoptosis o muerte celular, que produce perforaciones en la región superior del septum primum, y la coalescencia de esas zonas da origen al ostium secundum, y esto asegura el paso libre de la sangre de la aurícula derecha a la izquierda. Cabe destacar que mediante la incorporación del asta del seno venoso a la aurícula derecha aparece un nuevo pliegue con forma de media luna, denominado septum secundum. El borde cóncavo del septum primum empieza a superponer al ostium secundum, y esta abertura que queda conformada se denomina foramen oval. Y cuando la porción superior del septum primum desaparece, su porción remanente se convierte en la válvula del foramen oval. Formación de la aurícula izquierda y la vena pulmonar. El mesénquima en el extremo caudal del mesocardio dorsal que sostiene el tubo cardíaco empieza a proliferar. El septum primum crece hacia abajo. El mesénquima en proliferación constituye la protuberancia mesenquimatosa dorsal y crece junto al septum primum hacia el conducto aurículo-ventricular, y contenida dentro de esta protuberancia mesenquimatosa se encuentra la vena pulmonar en desarrollo.
La porción remanente de la porción mesenquimatosa en el extremo del septum primum contribuye a la formación de la almohadilla endocárdica en el conducto auriculoventricular. El tronco principal de la vena pulmonar va a enviar 2 ramas a cada pulmón. Formación de un tabique en el conducto auriculoventricular. Al final de la 4ª semana aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares. Al inicio, el conducto auriculoventricular permite solo el acceso al ventrículo izquierdo por medio del bulbo ventricular. Además de las almohadillas endocárdicas dorsal y ventral, aparecen 2 almohadillas auriculoventriculares laterales en los bordes izquierdo y derecho del conducto, mientras que las almohadillas dorsal y ventral se proyectan en mayor medida hacia la cavidad y se fusionan dando origen a una división completa del conducto en orificios ventriculares izquierdo y derecho. Aquí podemos apreciar la formación de las válvulas auriculoventriculares. Una vez que las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares se fusionan, cada orificio auriculoventricular queda circundado por proliferaciones locales de tejido mesenquimatoso, derivado de almohadillas endocárdicas. Cuando el torrente sanguíneo ahueca y adelgaza el tejido de la superficie ventricular de estas proliferaciones, el tejido mesenquimatoso se vuelve fibroso e integra a las válvulas auriculoventriculares, que permanecen unidas a la pared ventricular por medio de cordones musculares. Por último, el tejido muscular de estos cordones degenera y es sustituido por tejido conectivo denso. Las válvulas van a quedar conformadas por tejido conectivo y están conectadas a los músculos capilares por medio de cuerdas tendinosas. Formación de los tabiques del tronco arterial y del cono arterial. Durante la 5ª semana de vida, en el tronco aparecen pares de reborde, uno frente a otro, en paredes opuestas. Estas crestas girarán en espiral, lo que va a dar lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar. Crestas similares se desarrollan a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial. Cuando las 2 crestas troncoconales se fusionan, el tabique divide al cono en un conducto anterolateral y uno posteromedial. Las células de la cresta neural cardíaca, cuyo origen son los bordes de los pliegues neurales en la región del robencéfalo, migran por los arcos faríngeos 3, 4 y 6 hasta la región del flujo de salida del corazón, misma que invaden en este sitio contribuyendo a la formación de las crestas, tanto en el cono arterial como en el tronco arterial. Formación de los tabiques en los ventrículos. Para el final de la 4ª semana, los 2 ventrículos primitivos empezarán a expandirse. Esto se logra gracias al crecimiento continuo del miocardio en la región externa y la generación continua de pequeños divertículos y regiones trabeculadas en la región interna. Las paredes mediales de los ventrículos se fusionan de manera gradual para así constituir la porción muscular del tabique interventricular. El foramen interventricular, ubicado por encima de la porción muscular del tabique interventricular, se oblitará una vez que se forme todo el tabique del cono, y el cierre completo del foramen interventricular dará origen a la porción membranosa del tabique interventricular. Con respecto a la formación de las válvulas semilunares, cuando la posición del tronco arterial está por completarse, aparecen los primordios de las válvulas semilunares, que se observan como pequeños divertículos. Luego estos se dividen y un par queda conformado para el conducto pulmonar y otro para el conducto aórtico. De manera gradual, la cara superior de los tubérculos se ahueca y se forman las válvulas semilunares. Con respecto a la formación del sistema conductor del corazón, tenemos que el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de la gestación. El nódulo sinoauricular se va a desarrollar a lo largo de la 5ª semana.
Los impulsos del nódulo auriculoventricular pasarán hacia el haz auriculoventricular y sus ramas, tanto izquierda como derecha. Hay que tener en cuenta que el factor de transcripción TBX3 va a inhibir la diferenciación de estos miocitos primarios en células musculares ventriculares. Anomalías cardíacas. Síndrome de Holt-Oram. Mutación del gen TBX5. Recordemos que este gen va a regular el desarrollo de las extremidades superiores y también la formación de tabiques del corazón. Y al existir una mutación de este gen, pues se va a desarrollar anomalías a nivel de las extremidades preaxiales y la miocardía hipertrófica. La enfermedad se hereda como rasgo autosómico dominante y la mayor parte de las mutaciones se identifica en el gen de cadena pesada de la miosina beta 14, brazo largo 11. La inversión ventricular. Es un defecto en el que el ventrículo izquierdo está en el lado derecho y se comunica con la aurícula derecha por medio de la válvula mitral. El ventrículo derecho se ubica en el lado izquierdo y va a conectarse con la aurícula izquierda por medio de la válvula tricúspide. Síndrome del corazón derecho hipoplásico y el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Son defectos raros que generan el subdesarrollo de los lados derecho e izquierdo del corazón respectivamente. En el lado derecho el ventrículo es muy pequeño, la arteria pulmonar se ve afectada y puede cursar con atresia o estenosis. En tanto, la aurícula puede ser muy pequeña. En el lado izquierdo el ventrículo es muy pequeño y la aorta puede mostrar atresia o estenosis y la aurícula puede tener un menor tamaño. Con respecto a la comunicación interauricular, es una anomalía cardíaca congénita. Uno de los defectos más importantes es el de tipo ostium secundum, que se caracteriza por una comunicación amplia entre las aurículas derecha e izquierda. La anomalía más grave en este grupo es la ausencia total del tabique auricular. Este trastorno, conocido como aurícula común o corazón trilocular biventricular, siempre se relaciona con otros defectos cardíacos graves. En ocasiones, el agujero oval se cierra durante la vida prenatal. Esta anomalía, llamado cierre prematuro del foramen oval, desencadena hipertrofia masiva de la aurícula y el ventrículo derecho, así como un subdesarrollo del lado izquierdo del corazón. La persistencia del conducto auriculoventricular. En todos los casos en que la fusión de las almohadillas auriculoventriculares falla, la consecuencia es la persistencia del conducto auriculoventricular, combinada con un defecto del tabique cardíaco. En ocasiones, las almohadillas endocárdicas del conducto auriculoventricular sufren lesión parcial. La consecuencia es un defecto del tabique auricular con cierre del tabique interventricular. Esta anomalía es el defecto del tipo ostium primum, que suele combinarse con una fisura de la valva anterior de la válvula tricúspide. Y asimismo tenemos también la ausencia del septum secundum, que es una de las tipos menos frecuentes de comunicación interauricular y se asocia con muchas anomalías cardiovasculares. La atresia tricúspide, que implica la obliteración del orificio auriculoventricular derecho, se caracteriza por la ausencia o fusión de las válvulas tricúspides y esta siempre se relaciona con foramen oval permeable, hipoplasia del ventrículo derecho e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Anomalía de Epstein. Es un trastorno en el que la válvula tricúspide se desplaza hacia el ápice del ventrículo derecho y como consecuencia existe una aurícula derecha grande y un ventrículo. La tetralogía de Fallot. Es una anomalía frecuente de la región troncoconal. Se origina por una división asimétrica del cono. Como consecuencia tenemos una estenosis del infíndulo pulmonar, una comunicación interventricular por un defecto amplio en el tabique interventricular, un cabalgamiento de la aorta, así como una hipertrofia ventricular derecha. La persistencia del tronco arterial se presenta cuando las crestas troncoconales no se forman, de tal modo que el tracto de salida no se divide. La secuencia DiGeorge es un ejemplo de síndrome de Delección 22 del brazo largo 11 que se caracteriza por un patrón de malformaciones secundarias al desarrollo anómalo de la cresta neural. Gracias por quedarte hasta el final del video.
No lo olvides, mi nombre es Jennifer Nicole Gonzaga Aguilar y agradezco las tutorías del Dr. Sixto Chiliquinga Villasís. Si quieres seguir viendo más contenido como este, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hasta la próxima.